Ya estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y está en nuestra mesa el invitado que le presentábamos antes de esta pausa, Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales. Luis, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Una semana con, yo decía recién, un traspié para la ABP, pero es ganar un poco de tiempo. El 7 de enero el gobierno le puso discusión inmediata. No sé si algunos lo dirán como una provocación de la UDI al gobierno, porque esta es una promesa de campaña del presidente Piñera, en la cual tú participaste. Veamos la siguiente nota y a la vuelta conversamos, ¿te parece? Me parece. Es una obstrucción más de la UDI en este proceso legislativo, tal como lo hicieron con la ley antidiscriminatoria. El presidente Piñera, lamentablemente, durante su periodo, vio obstaculizado proyectos que a lo mejor tenía interés en sacar porque tuvo el veto de la UDI. Hace 4 años, este era el mensaje. Hoy la gente nos acepta. Ahora falta un país que nos respete. Será nuestra voz. El proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja ha sido una de las ideas que más controversia trajo en la derecha. La UDI lo rechazó, NRN encontró apoyo, pero a solo 3 meses y medio que expira el mandato de la alianza. Yo espero que no quede chuteado para el próximo periodo gubernamental ni legislativo. Yo creo que al presidente en lo particular le interesa que este proyecto sea ley de la República cuando él entregue el poder. En el Senado, la UDI solicitó segunda discusión y se trasladó todo para el 7 de enero. El gobierno le puso discusión inmediata, pero en el gremialismo no quieren que esto se discuta rápido. Si alguien quiere que esto sea una ley express, no lo va a hacer. Si la sociedad chilena tampoco tiene el 100% de acuerdo respecto de un proyecto como este que es el ABP. Yo veo muy difícil que se logre aprobar durante ese periodo. Y si usted me pregunta cuál es la razón, es que nunca le pusieron urgencia con la antelación en que debió hacerse. ¿Por qué? Porque la UDI le ponía las dificultades al presidente Piñera. Una piedra en el zapato para Piñera. Las banderas de lucha las sondean los movimientos sociales, los que valoran el esfuerzo, pero saben que las presiones son más de lo que se pueda pensar. Si el gobierno no es capaz de cumplir su promesa que le hizo el presidente al país, de dotar al país de una ley de uniones civiles, nosotros vamos a congelar ese proyecto y, desde el punto de vista de nuestra participación, y vamos a colocar sobre la mesa legislativa, sobre la mesa de la discusión política, matrimonio igualitario. Los senadores que pidieron una segunda discusión querrán hacer un aporte adicional en algunas de las materias, y cuando llegue a la Cámara de Diputados nosotros haremos lo mismo. O sea, yo no voy a coartar mi libertad legislativa porque viene un proyecto aprobado del Senado. El Congreso descansa en febrero, por lo que enero se transforma en el único momento para que este proyecto vea la luz. ¿Una deuda pendiente que dejará el gobierno de Piñera? No puede seguir siendo prisionero el Ejecutivo de los vetos, de las berrinches, de las pataletas de un sector que, por cierto, cada vez es menos representativo. Por ahí vimos esta nota para clarificar. Luis participó de la franja electoral del presidente Piñera. Ustedes lo vieron, por si no lo reconocen, es él. Han pasado 4 años nada más. Y está terminando el gobierno y estamos recién por aprobar el primer trámite legislativo en el Senado, ¿no es así? Y en la UDI pidió aplazar la votación hasta el 7 de enero. El gobierno, de contramano, mueve la ficha y dice, bueno, ok, se mueve porque no queda otra, pero discusión inmediata. Por lo tanto, es muy difícil que sea ley antes que termine este gobierno. Puede ser, pero los plazos están muy, muy ajustados. ¿Cómo lees tú, Luis, con la experiencia de haber seguido, pero minuciosamente, el avance de esta ley? ¿Cómo lees esta movida final que hace la UDI de sencillamente aplazar algo que está hiperdiscutido en comisiones, aplazar la votación por un par de semanas o por una semana y tanto? Mira, es bastante esperable si consideramos lo que han sido estos 4 años. La UDI partió tratando de bajar del aire antes de que se emitiera esta famosa franja en la que aparecí. Yo fui testigo de eso y para mí fue bastante frustrante porque yo la había grabado y en el fondo fue una apuesta y ahí supe que había negociaciones internas para bajar esa franja. Finalmente fue al aire. ¿Podemos detallar un poquito más cómo sucedió eso? Tú dices, fui testigo, ¿nos podrías contar? No, de bueno, qué fuiste en realidad me enteré más bien por la prensa y hice averiguaciones con las personas que habían trabajado, que me habían invitado a participar en la franja, y efectivamente había 2 fuerzas que, bueno, todos sabemos que existen esas 2 fuerzas dentro de la alianza, y esa pelea de fuerzas se mantuvo hasta hoy, con muchos episodios, como por ejemplo la negativa a hacer cualquier borrador en los primeros años del gobierno. Luego, no sé si recuerdan,
el famoso discurso del 21 de mayo del año 2011, donde había mucha expectativa de que se anunciara el ABP, pero finalmente no ocurrió gracias al lobby de los presidentes de los partidos. Luego, los berrinches cada vez que se envió el proyecto de ley, que fue en agosto de 2011, los berrinches cuando se anunciaba internamente o se tanteaba la posibilidad de ponerle urgencia, y finalmente ahora esta artimaña legislativa que es la segunda discusión, que lo que busca normalmente es un tiempo para reflexionar, pero todos sabemos que en estos 4 años ya ha habido tiempo de sobra para reflexionar y simplemente es una medida para bloquear esta discusión que es urgente, pero que para la UDI le cambia su modelo de burbuja de sociedad. Ahora, escuchando recién a José Antonio Kast, él dice que él va a aplicar exactamente la misma dilación cuando esto pase a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si te lo están diciendo por los medios, es muy factible de que esto no vea la consagración en materia de ley durante este periodo, ¿no? Así es. Bueno, ahí depende del Ejecutivo. El Ejecutivo, un poco respondiendo a esta dilación de la UDI, decidió ponerle discusión inmediata, que es la máxima urgencia que se le puede poner. Y entiendo que si tiene discusión inmediata, se obliga a que la Cámara, la Cámara que sea, el Senado o la Cámara de Diputados lo despache en 6 días. Por lo tanto, estas peticiones de segunda discusión no pueden llevarse a cabo. Así que se abre una ventana, una oportunidad de agilizar mucho más el proyecto, que en estos 2 años creo que ha podido ser madurado por la Comisión de Constitución, ha habido audiencias de distintos sectores, por lo tanto yo creo que ya está bastante maduro, robusto el proyecto para ser votado. Pero, Luis, hay una cosa que a mí no me queda muy claro. Cuando el ABP se presenta, se dice que este es un tema para ajustar problemas de parejas no solamente del mismo sexo, sino que de todo tipo de sexo. Y es un problema que tiene un universo mucho mayor que el que de pronto aparece en las últimas discusiones. ¿Qué tanto eso es así? Porque la objeción, no me cabe la menor duda, que tiene que ver, básicamente está centrado a la posibilidad de que se pueda iniciar un camino de vinculación que eventualmente derive más adelante en un matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo. Pero si es que el ABP efectivamente incluye a personas, a muchas personas, y probablemente muchas más quizás que las personas del mismo sexo, que tienen problemas objetivos para poder generar condiciones de normalidad cuando viven en pareja sin estar consumado un matrimonio, ¿cuál es esa realidad? ¿Qué partes son los matrimonios de un mismo sexo o los acuerdos de vivir de un mismo sexo versus este otro universo mayor que se decía que tenía el ABP? Bueno, el ABP beneficiaría a alrededor de 2 millones de personas que viven en pareja sin estar casadas. Así, a grandes rasgos, hay 6 millones de personas que viven en pareja, de las cuales 4 millones están casadas y 2 millones no están casadas. De esos 2 millones, por supuesto que la mayoría son parejas de distintos sexos y por lo tanto los beneficiados por esta regulación serían en mayoría, por supuesto, los heterosexuales, pero también los homosexuales. A lo largo de la tramitación de este proyecto se ha vivido una especie de dilema, que es que las necesidades o los dilemas de los heterosexuales no necesariamente son los mismos que los de los homosexuales, porque los homosexuales no nos podemos casar. Y entonces eso lleva a que algunos consideran que el ABP debe ser solamente para homosexuales. Sin embargo, eso no cumple el programa de gobierno del presidente Piñera, que hablaba de regularizar la situación de estos 2 millones de personas que viven en pareja. Y eso genera estos temores, porque no solamente está el temor a que el ABP abra el camino al matrimonio igualitario, sino que también a que para los heterosexuales el ABP en el fondo representa una alternativa al matrimonio y finalmente haya menos parejas que se casen. Así que hay muchos temores ahí dando vuelta, pero finalmente creo que cada uno tiene que tener la libertad de casarse o no, de vivir el estilo de vida que le acomode, pero finalmente no se puede negar que son relaciones familiares y eso es lo que nosotros estamos demandando. Perdona, Fernando, paso la palabra a ti. ¿No te parece a ti, a la luz de todo lo que ha sido la tramitación y cómo esta tramitación ha sido, que quizá lo que correspondía era identificar un acuerdo de vida o un acuerdo de relación, si que eso era el objetivo y no se podía llegar a más, ya que no estaban los votos para el matrimonio igualitario, específicamente para personas del mismo sexo,
y tener una situación separada, aparte, para heterosexuales, para que, entre otras cosas, si es que había objeción a una, no se perjudicaran todos. No estamos de acuerdo con esa postura, Fernando, principalmente por un principio básico de igualdad y no discriminación. Creemos que hoy en día, a fines del año 2013, casi 2014, seguir creando leyes que sean para uno y no para otro es una lógica del gueto, una lógica del apartheid que no estamos dispuestos a aceptar. Creo que además no cumpliría con la promesa del presidente Piñera. Creo que no tiene sentido porque básicamente las necesidades de una pareja del mismo sexo con las necesidades de una pareja de distintos sexos son básicamente las mismas. Por lo tanto, creo que debe ser para ambos tipos de pareja. Y así se dio la votación dentro de la Comisión de Constitución del Senado. Nosotros tuvimos siempre firme esa postura, el Ejecutivo estuvo de acuerdo y afortunadamente se votó 3-2 esa postura, así que hoy en día es lo que está en el proyecto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hay una pregunta que te voy a hacer que yo me involucro en el sentido de que, al igual que el público, quiero saber, porque no lo sé. ¿En qué sentido, tú has hablado de los beneficios, es un beneficio para los homosexuales esta cosa, ¿cómo se llama?, el matrimonio igualitario? Te digo esto porque es notorio que en Chile los homosexuales no tienen restricciones legales. No estamos como en África, que acaba un país, creo que Uganda, de castigar con presidio perpetuo, entiendo, los actos de homosexuales. Tampoco podemos decir que existe una cuestión de presión social o prejuicio, que por todo caso eso no se puede cambiar con leyes, porque hace rato ya que ese tipo de situaciones yo creo que se superaron, y por eso que tú estás aquí, hace unos años atrás no habrías estado tú aquí. Entonces, ¿qué beneficio adicional? Porque también me imagino que los homosexuales, las personas que viven juntas del mismo sexo, pueden arreglar sus asuntos económicos, su herencia, como se les dé la real gana. Entiendo. Si no es así, me gustaría que me explicaras qué beneficio van a obtener adicional a la situación que ya hoy día viven y cada vez con más fuerza los homosexuales en Chile. Mira, Fernando, son enormes beneficios. Por un lado, beneficios prácticos y por otro lado, beneficios simbólicos. Ok, dale. En el sentido práctico, te puedo contar que hay más de 6.000 oportunidades en que la ley chilena menciona las palabras cónyuge, viudo, viuda, etc. O sea, mientras no exista el matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo son discriminadas a la hora de formar sociedades, recibir herencia, tener derecho a visita a los hospitales, tener derecho a beneficios tributarios. Mira, es enorme la cantidad, no voy a entrar a las 6.000 ocasiones, incluso en leyes de cementerio. O sea, es realmente enorme la cantidad de veces en que el Estado chileno hoy en día discrimina a las parejas del mismo sexo. Y en cuanto a las razones o los beneficios simbólicos, mira, esto es un tema que quizás es difícil de comprender para las personas heterosexuales, pero yo lo viví. Cuando yo tenía 15 años no conocía a ningún homosexual, a ninguna pareja homosexual. Nunca, ni siquiera yo me consideraba homosexual hasta los 22, 23 años. O sea, algo que puede parecer ridículo, es así justamente por la falta de modelo y por la falta de legitimidad. Para mí era algo que no existía y si existía estaba mal. Entonces tú, al legitimar el matrimonio igualitario, le estás dando una esperanza a esos jóvenes o adolescentes que viven con miedo. Recordemos que Chile tiene la segunda tasa de suicidio adolescente más alta del mundo. Es un problema gigante. También sabemos que las personas de la diversidad sexual tienen 4 y hasta 8 veces tasas más altas de suicidio que las personas heterosexuales. Por lo tanto, hay gente que lo está pasando mal. Yo también lo he pasado mal, muchos lo hemos pasado mal. Y necesitamos una luz de esperanza, necesitamos un Estado que nos respete nuestros derechos. Por lo demás, se trata de un tema de derechos humanos. Creo que la igualdad ante la ley está cuestionada hoy en día porque, si bien es un principio que todos estamos de acuerdo, no se respeta. No existe igualdad ante la ley en Chile porque tú te puedes casar, Fernando, y yo no me puedo casar. La Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada el año 48, dice que todas las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. Eso en Chile no existe. Ya existe en cada vez más países. Existe en nuestros vecinos, Uruguay, Argentina, Brasil, en más de 17 países del mundo. En estados de Estados Unidos van semana a semana aumentando. Esta semana hubo 2 nuevos estados, Nuevo México y Utah,
que se sumaron a esta tendencia imparable, por lo tanto, déjame decirte, es una realidad que viene y que nos va a beneficiar. Déjame decirte que hay un cierto beneficio en no poder casarse, porque así no tienes necesidad de descasarte, que es bastante jodido, ¿no? Estamos de acuerdo. Dicen mucho, por lo menos. Yo no sé si se van a casar el 10% de los gays, el 90% de los gays y de las lesbianas, creo que no es el punto. El punto es que no hay igualdad de derechos, que es un derecho humano, que hoy en día no se respete. Tú dices, porque vamos a lo específico sería, porque en todo lo demás a mí me pareció siempre que las personas homosexuales tienen los mismos derechos que cualquiera, votan, todas las cosas. Pero tú dices, efectivamente, y eso es una cosa que yo desconocía, que hay 6.000. Yo no sé si estarás exagerando un poco. Para nada. Fernando, el otro día escuché un caso puntual. Por ejemplo, tú dijiste el tema de las visitas. Una pareja, de hecho, que ha tenido una convivencia hetero u homosexual, de hecho, 30 años de pareja, 40 años de pareja, y hay uno que está moribundo en un hospital, no tiene esa pareja, entiendo, tú me corriges que conoces más el detalle de la ley, el mismo derecho, o incluso se le puede negar el derecho a visita a esa persona, por el solo hecho de que no sean una pareja legal, formal. Y le dicen, señor, señora, insisto, para hetero y homosexuales, usted no tiene derecho. Es que yo soy vivimos los últimos 40 años y se está muriendo. Lo siento, ¿dónde está su certificado por último? ¿O quién es el cónyuge? ¿O la cónyuge? ¿O la...? Hasta ese tipo de cosas que son... Hay casos dramáticos de personas que le han tocado familias homofóbicas o familias intolerantes que no les permiten el ingreso a una UTI, o que le quitan el departamento en que han vivido por los últimos 30 años. Entonces, ¿no te parece que es injusta esa situación? Bueno, si se dan esas situaciones tienes toda la razón. Yo no sabía eso de los hospitales. Nunca me ha tocado ese caso. Hasta eso se ha llegado, porque hay 6.000 fórmulas donde, por ejemplo, tu ley de cementerio entiende que para cambiar de nicho a una persona requiere el consentimiento del cónyuge, entiendo. Bueno, y si no hay cónyuge en este caso, entonces es un sobrino que va a tener más derecho que quien fue pareja durante 40 años. Es un enorme vacío legal lo que existe. En fin, hay un montón de cosas, yo entiendo. Hay 6.000 leyes en las cuales hace falta ser Ahora, cónyuge. es necesario para eliminar esos problemas, porque yo creo que aquí hay parte de la dificultad se centra incluso en la mera semántica. Hay gente que le parece bastante bizarro esto que se llame matrimonio, una unión entre personas del mismo sexo que no van a poder procrear, que básicamente es la razón de ser biológica, digamos, en todas las sociedades de las uniones llamadas matrimonio, como se llame. Es necesario que sea matrimonio, le llamado matrimonio y ejecutoriado simbólicamente, como dices tú, como matrimonio, porque si yo te elimino todas estas dificultades y genero otra figura legal, con otro nombre, ¿no es lo mismo? Dos cosas, Fernando. En primer lugar, tú cuando le pones nombres distintos a cosas que son... Y son distintas. Iguales o son análogas, finalmente estás perpetuando la segregación. En Estados Unidos no estaba permitido el matrimonio entre personas de raza negra y de raza blanca. Y en algún minuto se permitió bajo una figura legal distinta que se llamaba matrimonio interracial. Entonces, si tú te casabas con una persona negra, Fernando, tú eso no se llamaba matrimonio, se llamaba matrimonio interracial. Bueno, al cabo de los años, la gente se dio cuenta de que no tenía mucho sentido esta diferencia y el matrimonio interracial como figura legal desapareció. Ahora, con respecto a la procreación que tú mencionas como central dentro del matrimonio, eso vaya cambiando. La sociedad hoy en día ya no es la misma de antes. De hecho, hoy en día la mayoría de los niños, alrededor del 60%, nace fuera del matrimonio. Por lo tanto, esa relación biunívoca entre matrimonio y procreación, mira, está en estudio. Puede ser que fácticamente sea como tú dices. Lo que yo estoy pensando no en términos analíticos, probablemente tal, sino que estoy pensando en términos de las impresiones que generan la gente. Las impresiones que generan berrinches, como tú usaste la palabra, las impresiones que generan rechazo. Y estoy pensando en que precisamente eso ocurre con palabras como matrimonio. ¿Te gusta o no? Es una palabra que está asociada a un hombre y una mujer que se juntan para procrear y luego educar y todo lo demás, independientemente que en la práctica no ocurra eso en muchos casos. No tienen hijos o se separan, no educan a nadie, como está pasando ahora, que no educan a nadie, la verdad de las cosas. Pero ese es un hecho. Y lo de los americanos que mencionas tú, bueno, visto retrospectivamente puede parecer un artificio, pero fíjate tú que funcionó como menos como un paso intermedio, porque estas cosas requieren paso para llegar finalmente al matrimonio sin el apellido interracial. Por lo menos, cuando se decretó esa figura legal, se empezaron, ya no colgar a un tipo de un árbol por casarse con una persona de otra raza, sobre todo si era negro, ¿no? Yo creo que en una de estos pasos graduales,
generan simplemente, facilitan las cosas. Pero bueno, creo que de cierta forma, perdona Fernando, el ABP facilita eso de cierta forma porque desmitifica, elimina estos tabú de que la sociedad se va a acabar, que es efectivamente el argumento que utilizan algunas personas que hablan del fin de la especie. Ahora, no, sí, no hay problema con eso, nos vamos a seguir encargando de eso. Así es, estamos seguros. El tema de los berrinches a mí me parece que no debe ser un argumento para no legislar. O sea, recordemos que hubo berrinches para la ley de divorcio porque supuestamente el matrimonio era indisoluble, hubo berrinche para la ley que establecía la igualdad en la afiliación de los niños porque se supone que eso iba a destruir la familia. Entonces, este argumento de la destrucción de la familia viene con el voto femenino. Para el voto femenino se decía que esto iba a destruir la familia porque la mujer se iba a emancipar. Entonces, a mí me parece que es un argumento que no es válido. Un poco, si no se trata de discutir si es valedero o no esa actitud. Que el voto femenino, que lo demás allá, y las sufragistas tirándose al paso de los caballos en algún momento, no. Estoy simplemente tocándolo desde el punto de vista práctico, de cómo hacer las cosas menos conflictivas. A mí me parece que la causa, llamémosla así, homosexual, ha avanzado enormemente en los últimos 5 o 10 años. Cuando no hace 15 años esto era uno de esos temas que se discutían en la estratosfera, los llamados temas valóricos. Y ahora se convirtió en una cosa totalmente distinta en las costumbres, las actitudes, en lo demás allá. Y a mí me parece que, honesta y humildemente, que estas cosas requieren ciertas transacciones, ciertas negociaciones y ciertas, si tú quieres, incluso hipocresía para facilitar con el aceite del cinismo la marcha de las cuestiones. Pero convengamos una cosa, el ABP está mucho más cercano al mecanismo intermedio del matrimonio interracial que a una normalización de pleno derecho con todo y social. Es un mecanismo que se escogió, que planteó este gobierno, de compromiso, después de que surgieron un montón de iniciativas, desde algunos que postularon matrimonio igualitario hasta otros que Andrés Alamán y el propio Andrés Chadwick habían puesto una cosa que era más avanzada que incluso que este. Bueno, el ABP estaba ahí como un mecanismo para solucionar un problema en forma práctica y ojalá dentro del periodo. Pero al final, ¿para qué estamos sacándonos suerte entre gitanos? Al final, el problema no tiene que ver con si el mecanismo es A o B. Aquí hay una oposición ideológica a esto. A cualquier avance. Claro, porque ideológicamente no se acepta la posibilidad de que se legitime de cualquier manera una cosa que eventualmente, como tú decías, y yo estoy de acuerdo contigo en las anteriores etapas valóricas de distintos tipos de leyes, de que todas ellas eran un peldaño para terminar en la perversión total y absoluta del ser humano. Por lo tanto, al final, el ABP es opuesto no por razones de procedimiento, no por razones de si es que corresponde o no corresponde, qué sé yo, tal o cual beneficio, sino que en realidad es opuesto porque se considera que no puede ser nomás. Y eso es una cosa que no sé si se lleva a plebiscito en el país, cuál sería el resultado, pero estoy seguro de que llevado al Parlamento, bueno, necesitáis una cantidad de votación bastante más amplia para poder bypassear los quórums requeridos, ¿no? Bueno, con respecto a la ABP, hoy en día los votos están hace mucho tiempo. O sea, la nueva mayoría en pleno votaría a favor de la ABP y en la alianza probablemente alrededor de la mitad de los parlamentarios votarían también a favor de la ABP. Por lo tanto, esto no es un tema de voto, esto es un tema de bloqueo, justamente por lo que decías tú, que es finalmente una miopía ante lo que está ocurriendo en la sociedad y esa idea de que eso le ocurre al otro. O sea, una de las razones por las que yo participé en la franja fue por un tema de visibilidad. Me acuerdo de las declaraciones de la época. Hemos cambiado en estos 4 años. Creo que las declaraciones han ido avanzando. En esa época escuchamos, por ejemplo, al senador Coloma diciendo unión civil entre personas del mismo sexo. Eso es un invento de la izquierda. Un invento de la izquierda. El senador Carlos Larraín, creo que todos recordaremos esa frase tristemente célebre de que si tenemos que legislar para los homosexuales, entonces tenemos que legislar para los zoófilos. Eso habla de una falta de sintonía total con la realidad. Y yo siento que tengo el deber de visibilizar que los homosexuales existimos en todos lados, en todos los sectores políticos, en todos los estratos socioeconómicos, que basta de miopía. O sea,
Si alguno de los 12 hijos de Carlos Larraín fuera gay, por ejemplo, lo cual es estadísticamente bastante probable, o sea, uno de 12, no digamos que es un número muy elevado, lo estaría pasando muy mal por culpa de tener un papá así, por la mala suerte de haber nacido en esa familia. Eso me parece injusto, me parece que no puede ser, y por eso yo he insistido tanto en que también me han criticado de cómo confiar en este gobierno. Bueno, creo que la homosexualidad no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de derechos humanos, es un tema de igualdad, es un tema finalmente de familia, y creo que todos los sectores políticos deben ir avanzando hacia esa dirección. No te haría una pregunta personal si no fuera porque tú pusiste este caso en un medio de comunicación, creo que fue ¿Qué pasa?, en una perspectiva personal, y creo que fue uno de los testimonios más lindos que a mí me ha tocado ver. Tu papá también es un hombre público, por lo tanto viene aquí al caso, que es Luis Larraín, el economista, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo. ¿Tú viviste, lo pasaste tan mal como supuestamente lo pasaría un hijo de algún senador que se está oponiendo con los argumentos que mencionaste? ¿Te tocó porque tu papá más bien pertenece a un mundo de la política, si miramos el mapa, del sector más conservador? Así es. ¿A ti te tocó pasarlo muy mal y cómo viste esa evolución en tu propia familia? Sin duda que hubo una evolución gigante en mi familia. Afortunadamente nunca tuve, ni mi papá ni mi mamá nunca emitieron declaraciones del calibre que ha emitido Carlos Larraín. Por lo tanto, en mi caso esa... ¿Que ha emitido o que mi tío, perdón? Que ha emitido. Es que los dos son Larraín, no es tío tuyo, ¿no? No es tío mío para nada. Que te entendí a mi tío, disculpa. No, que ha expresado Carlos Larraín. Pero en lo privado sí, cuando hablaban en la casa, ¿se referían a las personas homosexuales en un término que a ti te diría? Algunas veces sí, pero la verdad es que creo que había algo en el subconsciente, sobre todo en el caso de mi mamá, que le hacía saber de cierta forma, y su forma de enfrentarlo era una negación que se expresaba en algunos dichos. Pero yo creo que fui víctima también de, más allá de mi familia, que en general es una familia que me educó con bastante libertad, o sea, creo que en ese sentido tuve bastante suerte, pero sí vivía en una burbuja, o sea, vivía a 2 cuadras del colegio, sin ninguna referencia a la homosexualidad, ni en mi colegio, ni en mi familia. En esa época la homosexualidad no estaba en los medios, yo no conocía a ninguna persona gay. O sea, creo que eso hoy en día para un niño o niña de 15 años es inconcebible. ¿Cómo no vas a conocer a ni un gay si está lleno? Bueno, yo a los 15 años no conocía, y a los 20 tampoco. Entonces, ese aislamiento, esa burbuja, esa negación de algo que ha existido siempre ese punto de inflexión en todas las familias, es lo que yo siento el llamado a hacer visible. ¿Ese punto de inflexión cómo fue? ¿En qué momento que lo detonó? Lo detonó, bueno, creo que estuve de intercambio yo en Berlín, eso me abrió bastante la mente, me permitió conocer personas distintas, tuve la suerte de conocer personas homosexuales que vivían en pareja hace mucho tiempo, con relaciones muy plenas, muy felices. Y cuando yo volví a Chile, también conocí a alguien y me enamoré por primera vez. Y la verdad es que ese sentimiento fue tan intenso que me hizo darme cuenta de que todos mis miedos, mira, eran mínimos al lado de ese camino de felicidad que estaba descubriendo. Creo que finalmente en algún minuto tuve que tomar la decisión de ser feliz a pesar de los costos que iba a tener, que creo que son, finalmente, haciendo un balance, son mínimos. Creo que tomé la decisión correcta, pero sé que hay muchas personas que no han tomado esa decisión. Conozco muchas personas. La mayoría, de hecho, de mis amigos no habla abiertamente del tema en su familia, en su trabajo. O sea, como dice Fernando, había un avance. Hoy en día, claro, hace 5 años yo no estaría acá, quizás, es verdad. Pero los que estamos acá somos el 1% dentro de la comunidad. Sí, porque el progreso de tu familia, que no me contaste, contaste tu progreso, pero el de tu familia, el de tu padre, que yo lo vi escrito, pero no todo el mundo lo vio probablemente. Mira, lo escribió a medias contigo en un artículo muy bonito. Sí, yo agradezco bastante la forma en que mis papás han enfrentado el tema. En un principio me costó mucho decirle, pero llegó un minuto en que yo estaba yendo al psicólogo y el psicólogo me recomendó, se dio cuenta que a mí me generaba ruido que ellos no supieran, porque yo siempre tuve una relación muy franca con mis papás y les estaba mintiendo en esa época y estaba muy incómodo con la mentira. Yo soy alguien muy
transparente, franco. Entonces, él me recomendó contarles, yo no me atrevía, y finalmente fue él quien les contó. Y creo que fue una buena medida porque mis papás tuvieron la oportunidad de conversarlo con un profesional, y cuando yo conversé con ellos ya estaban un poco más tranquilos, estaban en shock, o sea, tengo que decirlo, esto fue hace 10 años, el tema no era como hoy, fue muy difícil, pero yo estaba tan seguro, tan contento. Yo soy Mateo, también había preparado todas las preguntas que ellos me iban a hacer, porque sabía lo que me iban a preguntar. Tenía la respuesta perfecta para todo, y creo que mis papás se dieron cuenta de que era un tema que ellos desconocían, que me vieron a mí muy seguro, muy tranquilo, en pareja, y fueron entendiendo finalmente. Hay una frase muy bonita que dijo mi papá, que todo lo que él podía sufrir, él se dio cuenta que era mínimo al lado de lo que yo había sufrido. Entonces, creo que supieron dejar sus prejuicios de lado, entenderme, quererme como yo era, y lo invito a todos los papás de Chile que sigan ese mismo camino. Oye, tú has hablado varias veces de sintonía y viene a cuento lo que han estado conversando acá con Fernando y Matías, porque, claro, en una familia es bastante más accesible que los padres acepten a sus hijos. Uno acepta lo que pase con los hijos. La tolerancia viene cuando uno acepta lo que hagan los hijos de otras familias. Ahí empieza la tolerancia a manifestarse. Y ahí es donde yo tengo algunas dudas respecto a la situación de ustedes en este momento en el contexto de la sociedad. Yo mismo te he dicho que han progresado, pero no obstante eso sigue siendo un tema que para mí no está claro. Los parlamentarios son una muestra de la sociedad, son gente en promedio un poco más, qué sé yo, desarrollada mentalmente, con más estudio que el promedio de la población, y uno puede esperar que tengan un poco más de sintonía. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen con la sociedad en general? ¿Cuánto realmente la gente está mirando, por último con indiferencia, que yo creo que una de las grandes pruebas de tolerancia es la indiferencia, y cuántos no están simplemente siguiendo la onda? Porque también de repente puede tener algunos castigos el no aparecer como en el carro del progresismo. Te pueden funar, te pueden colocar en los diarios, te acusan de homofóbico. Entonces hay gente que hace la parada de que están en todos los temas, están arriba del carro del progreso, pero en el fondo no lo están. Y de alguna forma u otra eso se manifiesta, se nota, se hace notar. ¿Qué datos tienen ustedes respecto a eso? ¿Qué pasa con el ciudadano chileno promedio frente a los homosexuales? Mira, todas las encuestas arrojan un aumento muy importante de la aprobación al matrimonio igualitario y a nuestras demandas en general en los últimos años. De hecho, te puedo citar una encuesta hecha por el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entre julio y septiembre de este año hizo una encuesta a más de 4.000 personas, una encuesta muy, muy completa, que arrojó un empate en 42% entre las personas que apoyaban el matrimonio igualitario y las personas que no apoyaban el matrimonio igualitario. El resto decían que no estaban ni a favor ni en contra. Si esto lo comparamos con lo que ocurría hace 2 años o hace 4 años, la verdad es que no cabe ninguna duda de que en 2 años más vamos a tener un apoyo totalmente mayoritario. Yo espero y entiendo y confío que la presidenta Bachelet va a saber leer esa mayoría ciudadana. Ella se comprometió en su programa de gobierno a legislar el matrimonio igualitario y también la ley de identidad de género, que va a permitir a las personas trans adecuar sus documentos de identidad a su verdadera identidad. Por lo tanto, creo que la ciudadanía está con nosotros. Okay. La ciudadanía entiende, creo que la ciudadanía entiende a nivel más macro las injusticias que se producen en Chile, y es por eso que el movimiento social, como se ha llamado, incorpora muchísimos temas. Quizás el estudiantil es el más visible, pero nosotros también hemos salido a manifestarnos porque no veíamos en la política quizás partidista reflejada en nuestras demandas, y creo que ha servido para visibilizarlo y para generar este apoyo que hoy en día es mayoritario. Tú dices, Luis, perdón, ¿tú tenías algo? Sí, yo escuchándote sobre lo que tú hablabas de tu vida, hay una parte donde tú dices, yo no conocía a nadie gay hasta, qué sé yo, los 20 años. Y estoy viendo a algunas de esas personas, pero que eventualmente pueden estar mirando el programa y que son pero ultranza, anti todo este tipo de cosas, y dicen, ven, él lo está diciendo.
basta que empiece a saberse que esto es legítimo, que esto es legal, que aparece uno, no vale y pase nada, para que empiece a germinar esta cosa, porque ese es el argumento. El argumento ideológico es, tú no tienes que dar el primer paso en una cosa como esta, porque si no se produce una suerte de explosión, como si toda la gente estuviera esperando ser gay o declararse gay cuando salga la ley. Que es un poco lo que ocurría con la discusión sobre el preservativo. No publicite el preservativo como medio para contener el VIH, porque si entonces le estás diciendo a los jóvenes de que tugar, sí. Porque está libre. Entonces, mi punto es, tú ya conoces perfectamente cómo funciona la realidad y probablemente mucho más que lo que dicen las encuestas y lo que sale en los medios. Pero, ¿hay alguna posibilidad de impedir que lo que la realidad es en el ámbito de las identidades sexuales no aflore, independientemente si hay ley o no hay leyes? Mira, Fernando, lo único que aflora o que explota es la verdad y la transparencia. La homosexualidad ha existido siempre, en todas las culturas, en todas las épocas. Lo que pasa es que se ha escondido. Todos los temas tabú que recién ahora están saliendo a la luz en Chile han estado escondidos debajo de la alfombra. Yo creo que todos hemos escuchado de algún tío que se fue a vivir a París, alguna tía que se fue a vivir a San Francisco, que mira qué curioso, nunca se casó. Bueno, probablemente la mayoría de esas personas son homosexuales y simplemente no se hablaba. Yo invito a la gente a preguntarse si prefiere que su hijo o su hija se case con alguien que está buscando una pantalla, o si prefiere que todas las personas se casen con quien realmente de corazón aman, están enamoradas y quieren construir un proyecto de vida transparente. Entiendo que yo lo que entendí de tu pregunta es que si se puede reprimir o se puede cambiar, se puede decidir no ser. Tú hasta los 20 años no sabías que eras homosexual, no conocías. A los 15 no sabías que eras homosexual. La pregunta que te hace Fernando, así lo he entendido al menos, ¿hay algún switch psicológico? ¿Hay alguna posibilidad de que tú te niegues a tu condición de homosexual? A ver, lo explico mejor para que se entienda. Mi atracción por las personas del mismo sexo siempre estuvo clarísima a los 10 años, 11 años, no sé, cuando ocurre el despertar sexual. Lo que yo no sabía era que yo pertenecía a este grupo, a esta comunidad que culturalmente se llama ser gay o ser homosexual. Yo como lo enfrenté en mi adolescencia fue disociar totalmente lo sexual de lo afectivo. Yo sabía que tenía una atracción por las personas del mismo sexo porque creo que, bueno, ustedes tres son hombres, ustedes saben perfectamente lo que nos ocurre a los hombres cuando tenemos atracción sexual por alguien. Un signo biológico bastante evidente. Sin embargo, con el tema identitario, cultural, social, no es tan claro. O sea, si tú tienes 15 años o 20 años y no conoces a ninguna pareja gay, ¿cómo te vas a considerar a ti mismo gay? A lo más dices, sabes que te ocurre algo que no le ocurre a todo el mundo, que no es lo corriente, pero dices, bueno, ojalá que se me pase, voy a tener que aprender a convivir con esto, voy a tener que aprender a estimularme sexualmente con una mujer, porque ese es el único camino que existe. O sea, el matrimonio con una mujer o el sacerdocio. Yo a los 15 años, 18 años no conocía otra realidad. Creo que muchas otras personas tampoco. Y eso es lo que los ha llevado a tomar muchas veces decisiones equivocadas. Yo creo que tengo la suerte de vivir en una generación que alcanzó a liberarse a tiempo, pero no es lo mismo en las personas que tienen otras edades. Hay mayorías, con esto tenemos que ir sencillamente, hay mayorías en ambas cámaras. Están los votos, dijiste, palabras tuyas exactas. Están los votos para la ABP. Están los votos para la ABP. Hace mucho tiempo. Hace mucho 4 años. Ya. Contabilizando los sectores políticos, el mapa político actual y el que viene. Están los votos. ¿Cómo definirías tú la actitud del gobierno del presidente Piñera de venir a poner esta discusión ahora en los descuentos y no haberlo puesto antes? ¿Es realidad política? ¿No pudo o sencillamente quiso dejarlo para el final? No sé, ¿cómo lo lees tú? Mira, sin duda que se le podría haber puesto urgencia antes. O sea, recién 7 meses antes del fin del gobierno se le pone urgencia simple y recién ahora, 2 meses antes del fin del gobierno se le pone discusión inmediata. Por lo tanto, por supuesto que se podrían haber hecho las cosas mejor. Y ahí yo trataría de no meter
a toda la alianza, a toda la coalición o a todo el gobierno en el mismo saco, porque hay personas que sí de verdad tienen la convicción de sacarlo adelante y hay otras personas que no. Lamentablemente dentro de la alianza las personas que no están convencidas de este proyecto son mayoría. Y eso lo han hecho saber con todos estos berrinches de los que hablábamos y eso ha dificultado que se lleve adelante este proyecto. Pero el presidente Piñera tiene una oportunidad única en estos 2 meses que quedan de decir esta promesa se cumple o se le entrega al próximo gobierno el triunfo político de sacarla adelante. Creo que él tiene que tomar esa decisión. Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. A la vuelta estará con nosotros el presidente recién electo de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Pausa y volvemos.